Saludos a todos. El día de hoy, mi compañero y yo presentaremos una recopilación estructurada de los fundamentos conceptuales, analíticos y matemáticos de nuestra materia Física Mecánica 1. A lo largo de esta presentación, revisaremos desde las herramientas vectoriales básicas hasta las ecuaciones cinemáticas que describen nuestro movimiento. Estaremos viendo un resumen de los capítulos del 1 al 9. Somos Juan Estrella, ID 1131-809, y mi compañero César Bonilla, 1132-521. Siguiente página. Ok, empezaremos viendo algunos conceptos vectoriales básicos. Para entender el movimiento en el plano, primero debemos definir matemáticamente la posición de una partícula, utilizando un vector de posición. Si analizamos el cambio de esta posición en un intervalo infinitamente de tiempo, es decir, calculamos su primera derivada temporal, obtenemos la velocidad instantánea. Del mismo modo, si derivamos el vector velocidad respecto al tiempo, hallamos la aceleración instantánea. El cálculo diferencial es el lenguaje clave aquí, puesto que utilizamos todo el tiempo derivadas. Siguiente. Ok. Aquí tenemos un problema del que podemos visualizar en el capítulo 1. Física y medición es un análisis de relación de la potencia. Y el enunciado dice lo siguiente. La velocidad de propagación v de una onda en una cuerda tensa depende lógicamente de la tensión, que es una fuerza cuyas dimensiones son de masa por aceleración. Y también depende de su densidad lineal de masa, que será simbolizado como U. Masa por unidad de longitud, m entre L. Mediante el método del análisis dimensional, determina la constante de proporcionalidad exponencial y deduce la ecuación matemática que rige este fenómeno. V es igual a C por T a la X por U a la Y, donde C es una constante adimensional, es decir, que no tiene magnitud. Ok. Siguiendo con el desarrollo algebraico, agrupamos las bases iguales y planteamos un sistema de ecuaciones igualando los exponentes de cada lado. Al resolverlo, determinamos con precisión que el exponente x es un medio y el exponente y es menos un medio. Al sustituir estos valores en nuestra propuesta teórica original, logramos deducir físicamente la ecuación del fenómeno. La velocidad es igual a una constante adimensional multiplicada por la raíz cuadrada de la tensión entre la densidad lineal de la masa. Ok, siguiente. Luego, planteamos y resolvemos el sistema de ecuaciones igualando los exponentes para cada base. Para nuestra masa, tendremos que x más y es igual a 0, es decir, y es igual a menos x. Puesto que se despeja la y a uno de los dos lados. Para el tiempo, t, tendremos que 2 menos 2x es igual a menos 1. Despejando la x a un lado, nos queda x es igual a 1/2. Los signos negativos, al ser iguales, se eliminan y queda x es igual a 1/2. Sustituyendo x en la primera relación, tendremos que y es igual a menos 1/2, como había mencionado anteriormente. Luego de esto, sustituimos los exponentes obtenidos en la ecuación original. Y esto nos quedará igual como que la velocidad es igual a una constante adimensional multiplicada por la raíz cuadrada de la tensión entre la densidad lineal de la masa. Ok. Siguiente, por favor. Yo les voy a hablar ahora acerca de algunos conceptos vectoriales básicos. Rapidez contra velocidad. Ok, en esta parte de la diapositiva podemos ver la definición de rapidez, que nos dice lo siguiente.
La rapidez es una magnitud del vector velocidad que se obtiene como velocidad es igual a raíz de la velocidad al cuadrado de x más la velocidad al cuadrado de y. No aporta información direccional. Luego, la velocidad, que es una magnitud vectorial, que es una cantidad vectorial con módulo, dirección y sentido. Específica, como cambia la posición en cada instante de tiempo. Suma de vectores. Los vectores se suman componente A y componente Y. Simple, suma de vectores. Ok. Es vital no confundir rapidez con velocidad. La rapidez es una magnitud escalar. Representa únicamente el módulo o tamaño del vector velocidad y se calcula mediante el teorema de Pitágoras. En cambio, la velocidad es una magnitud vectorial completa, ya que especifica de forma exacta el módulo, la dirección y el sentido del cuerpo. Asimismo, recordamos que la suma analítica de vectores se debe realizar sumando de manera independiente componente a componente. Ok, siguiente, por favor. Aquí yo he añadido un pequeño simulador que se llama El hombre en movimiento, que nos explica cómo funcionan las componentes X y Y dependiendo del movimiento que tenga un hombre. Compañero, pasa a mover al hombre en pantalla, por favor. Muy bien. Ahora yo voy a pasar a explicar cómo funciona el simulador. El simulador, el hombre móvil, de FET es una herramienta excelente para entender de manera visual cómo se relacionan la posición, la velocidad y la aceleración. La interfaz principal nos da una pequeña introducción ideal para experimentar de forma manual. Veremos al hombre en línea recta y tres vectores o flechas y tres barras deslizantes para controlar su movimiento, como ha hecho mi compañero. Ok, la pestaña Gráficas es la más importante para la física. Te muestra cómo se dibujan las gráficas de posición, con, contratiempo y velocidad contratiempo y aceleración contra tiempo. En tiempo real a medida de que el hombre se mueve. Los controles básicos. Tiene tres formas de generar movimiento. Número 1, manual. Haz clic sobre el hombre y arrástralo de izquierda y derecha. Muy bien. Luego tenemos las barras deslizantes. En el panel de la izquierda, arrastra los controles de posición X, velocidad V o aceleración A. Muy bien. Luego tenemos los valores exactos, que también es que podemos en estas barras de abajo escribir números exactos y el movimiento se deberá realizar. Cambia los números, compañero, números aleatorios. Ok, muy bien. Aquí podemos ver cómo se mueve el hombre. Eh, para ver la física en acción, deberíamos de ir a la pantalla de gráficas. Muy bien. Y en esta pantalla, lo que tenemos que hacer, debemos probar las siguientes configuraciones. Para verificar cómo funciona el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad sabemos que es constante y la aceleración es cero. Compañero, por favor pon la aceleración en cero, como ya está, ¿verdad? Pon la velocidad en 2 metros entre segundos y la posición en menos 10 metros. Menos 10. Muy bien. Ahora, dele a reproducir. Dejemos que termine. Pare. Ok. Muy bien.
¿Qué podemos observar en estas gráficas? Las gráficas de posición es una línea recta diagonal que sube. La gráfica de velocidad es una línea horizontal plana, es decir, que no cambia. Y la gráfica de aceleración se mantiene en cero. Usual del movimiento rectilíneo uniforme. Y podemos tener la misma configuración simplemente teniendo una aceleración constante y así convertiríamos nuestro movimiento rectilíneo uniforme en el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Agregue, por ejemplo, 3 de aceleración, compañero, por favor. Y dele play. Aquí podemos ver la variación a través del tiempo. Ok. Pausa. Y seguimos en la siguiente diapositiva, por favor. Ok. Ahora les voy a hablar acerca de la independencia del movimiento. Aquí podemos ver una explicación del comportamiento de los ejes en un plano bidimensional, es decir, 2D. El eje X, movimiento uniforme, y el eje Y, movimiento acelerado por la gravedad. Esta diapositiva ilustra el principio fundamental del movimiento en 2 dimensiones, la independencia de los ejes. Esto significa que lo que ocurre de manera horizontal en el eje X es completamente independiente de lo que sucede de forma vertical en el eje Y. El movimiento horizontal es uniforme a velocidad constante porque no hay aceleración, mientras que el vertical está uniformemente acelerado por la gravedad, el único eslabón que conecta y sincroniza ambos ejes de tiempo. Siguiente. Ok, aquí tenemos otro problema del capítulo 3, vectores, producto escalar y ángulo entre vectores en 3D. Enunciado. Dado dos vectores de fuerza expresados en notación de vectores unitarios tridimensionales, es decir, F a la 1 es igual a 3.0 y menos 2.0J más 4.0K. N y F a la 2 es igual menos 1.0i más 3.0J más 2.0K. N. Nos pide encontrar el producto escalar f sub 1 por f sub 2 y determinar el ángulo geométrico que se forma entre ellos. Siguiente. Ok. Seguido a esto, tendremos que... dame un segundo. Ok. El procedimiento matemático es directo. Multiplicamos las componentes homólogas de los vectores para obtener un producto escalar de menos 1.0 joules o newtons por metro. Luego calculamos las magnitudes individuales de ambos vectores de fuerza aplicando la raíz de la suma de sus componentes al cuadrado. Finalmente, sustituimos estos valores en la definición geométrica del producto escalar y mediante la función inversa arco-coseno descubrimos que el ángulo entre las fuerzas es de 92.84 grados. Perfecto. Siguiente, compañero, por favor. Ok, aquí tenemos un simulador acerca de la adición de vectores y suma de vectores. Por favor, compañero, el simulador. Voy. Es que no me espérate. Tranquilo, tranquilo. Ok, aquí podemos visualizar, aquí podemos visualizar el vector adición de vectores. Es una herramienta intuitiva para visualizar cómo se suman los vectores, cómo se descomponen en sus componentes X e y cómo cambian según sus coordenadas cartesianas o polares. Ok, al entrar a este simulador, lo primero que podemos visualizar son 4 pantallas principales. Y cada una nos dice lo siguiente. La número 1, 1D, es decir, unidimensional. Ideal para empezar. Los vectores solo se mueven en el eje horizontal o vertical.
Es excelente para entender que los vectores en la misma dirección se suman y en direcciones opuestas se restan. Segunda opción, bidimensional. El entorno estándar. Aquí puedes mover los vectores en cualquier dirección del plano cartesiano. Tenemos también la opción laboratorio, que son básicamente ejercicios que nos da total libertad y podemos agregar múltiples vectores de diferentes colores A, B y C para experimentar con sumas más complejas. Luego tenemos el apartado de ecuaciones. Este apartado nos muestra de forma explícita las ecuaciones algebraicas de la suma. Por ejemplo, A más B es igual a C. Al mismo tiempo que vemos su representación gráfica. Entre, por ejemplo, compañero, por favor, al plano de 2D. Muy bien. Ahora yo les voy a pasar a hablar a ustedes, compañeros, acerca de los controles básicos, crear y modificar vectores. Lo primero que tenemos que hacer es arrastrar un vector. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, vamos a la caja de vectores en la parte derecha, donde están las flechas de colores. Haz clic en uno y lo arrastramos en la cuadrícula. Exacto. Muy bien, aquí tenemos el vector A. Podemos cambiar su tamaño y dirección haciendo clic en la punta de la flecha del vector y arrastrándola. Veremos cómo el vector se estira, se acorta o gira, dependiendo del movimiento que realicemos. Muy bien. Y también podemos mover el vector por completo, haciendo clic en su cuerpo o en la parte del medio. Podemos moverlo sin alterar su magnitud ni su ángulo. Y bueno, como tercer paso, ¿cómo podemos leer nuestros datos y cómo podemos leer los datos de nuestros vectores? Cuando hacemos clic sobre cualquier vector en la cuadrícula, en la barra superior, aparecerán sus valores numéricos. Ok. Por ejemplo, aquí podemos visualizar la A absoluta. Esto significa que esa es la magnitud real o fuerza del vector. Aquí podemos ver que el vector del compañero tiene 10 de magnitud. El ángulo, que es lo segundo que se ve, podemos ver que aquí tiene una inclinación de 36.9 grados. Luego, la componente en X, la proyección o sombra del vector en el eje horizontal. Y luego la componente en Y, la proyección o sombra del vector en el eje vertical. Y la otra era del horizontal, que creo que me equivoco. Ok, dame un segundo. Ok, siguiente. Ok, ecuaciones de movimientos en dos dimensiones. Ok, aquí podemos ver las fórmulas cinemáticas del eje X que nos dice, bajo aceleración constante, el movimiento se modela descomponiendo en componentes independientes. Cada eje tiene su propio conjunto de ecuaciones cinemáticas. Componente horizontal X. Como no hay aceleración, la componente será 0. xt es igual a x0 más v de 0 x t por t. V de x es igual a v0 de x. Y la componente vertical con aceleración de la gravedad a de y es igual a menos g. Y de t es igual a y sub 0 más b sub 0 y por t menos 1 medio g t al cuadrado. Y esto nos queda como v sub y de t es igual a v sub 0 sub y menos gravedad por t. Aquí sintetizamos el aparato matemático detrás de la cinemática bidimensional bajo aceleración constante. En el eje horizontal, al no existir aceleración, la posición se calcula de forma lineal respecto al tiempo. Por el contrario, en el eje vertical, la aceleración de la gravedad introduce un comportamiento
cuadrático para la posición y resta velocidad de forma lineal a medida que transcurre el tiempo. Siguiente, por favor. Este ya es el último simulador y para concluir este bloque fundamental, estas ecuaciones que podemos visualizar nos permiten describir con absoluta precisión la posición y la velocidad de un cuerpo en cualquier instante de su trayectoria. Dominar este comportamiento puramente descriptivo o cinemático nos da la base necesaria para avanzar hacia la dinámica, donde estudiaremos las fuerzas y leyes de Newton, pensando qué originan dichos movimientos. ¿Y cómo utilizamos nuestro simulador? Bueno, ok. Aquí tenemos el simulador Ley del Equilibrio, que es fantástico para entender de manera práctica cómo funcionan las palancas, el torque y el equilibrio rotacional usando un sub y baja. Aquí tenemos tres pantallas. La parte de introducción, que es para entender el concepto básico, que nos permite colocar ladrillos de peso conocido. 5 kilogramos, 10 kilogramos, 20 kilogramos. En un sub y baja que tiene soportes fijos en los extremos. En segundo lugar tenemos laboratorio de equilibrio, el modo libre y más completo. Aquí puedes combinar personas de diferentes pesos. Un niño de 20 kilogramos, un adulto de 80, u objetos misteriosos, permitiéndote experimentar con varias masas a la vez. Y luego tenemos el modo juego, que son desafíos, una sección de retos con 4 niveles de dificultad. Te pondrá a prueba para predecir hacia dónde se inclinará la balanza o calcular masas ocultas. Es excelente para repasar antes de un examen. Ok, pongamos por ejemplo el laboratorio de equilibrio, el segundo. Muy bien. Algunas herramientas clave que debemos activar. Antes de empezar a mover objetos, mire el panel de la derecha. Activar estas casillas te ahorrará hacer cálculos a ojo. Tenemos que activar el llamado Mass Levels, Force from Objects y Level. Muy bien. Y también las reglas. El rulers en posición abajo. Exacto. Muy bien. El secreto del funcionamiento, el botón de soporte. Cuando colocamos un objeto en el sub y baja, notaremos que la barra no se mueve de inmediato. Esto se debe a que los soportes de pilares grises que sostienen la estructura. Para probar el equilibrio, desplacemos el interruptor inferior de los pilares hacia la posición abierta. O presionemos el botón que quita los soportes. Exacto. En este momento la física actúa y la barra se inclinará en el momento de que pongamos peso. Compañero, por favor ponga los ladrillos que salen a la derecha, de cualquier magnitud. Exacto. La regla de oro para ganar siempre, la física que está detrás. Para lograr el equilibrio perfecto, el simulador nos enseña de forma interactiva la ley del torque. La regla matemática es muy simple. Masa por distancia izquierda es igual a masa por distancia derecha. Un ejemplo práctico para que utilicemos en el simulador. Si ponemos un bloque de 10 kilogramos a una distancia de 2 metros, por ejemplo, es decir, al final como estaba, muy bien. En el lado izquierdo, el torque es 10 por 2, puesto que su masa es 10 y está a una distancia de 2 metros. Esto es igual a 20 de torque. Para equilibrarlo en el lado derecho con un bloque de 20 kilogramos, es decir, un bloque que es el doble de pesado, tendremos que colocarlo a la mitad de la distancia, es decir, a 1 metro, porque 20 por 1 es igual a 20 de torque. Y podemos ver que aquí se ha encontrado el equilibrio perfecto. Y bueno, compañeros, los dejo con mi compañero César Bonilla, que les va a seguir explicando
algunos aspectos muy interesantes de la física. Muchísimas gracias, César. Siempre. Gracias. Entonces, ahora vamos a seguir con lo que viene siendo el capítulo 5, que incluye las leyes de movimiento. ¿Se me escucha? Entonces, Sí, primero, se te las escucha. fuerzas. Gracias, ok. La fuerza y las leyes de Newton. Primero, antes de empezar, hay que definir qué es la fuerza. Bueno, como dice aquí, la fuerza se define como aquel movimiento o aquello que causa un cambio en el movimiento de un objeto. Entonces, hemos escuchado en muchos lados lo que viene siendo las leyes de Newton, que son tres. Estas son muy importantes porque hacen una relación con lo que viene siendo la masa, la aceleración y ciertas propiedades de los objetos que nos permiten hacer conexiones. Por ejemplo, tenemos aquí la primera ley de Newton, que establece que todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme a menos que actúe sobre él una fuerza externa. Es decir, si un objeto se encuentra en reposo o un objeto está en movimiento, este no va a cambiar de su estado a menos que otra persona u otro objeto interactúe con él para hacer ese cambio. Entonces, también algo que quiero aclarar es que es muy importante ver esto desde un marco referencial, que es una definición simple, es el punto de donde se está observando cualquier acción. Por ejemplo, cuando uno deja una pelota caer al piso, uno puede pensar que después de cierto tiempo la pelota no está acelerando y tiene una velocidad de cero. Pero si vemos esto desde un marco referencial del sistema solar, por ejemplo, vemos que la pelota sí tiene una aceleración de la gravedad. Y no solamente eso, sino también tiene una aceleración de la rotación de la Tierra. Pero todo esto cambia y depende del contexto del problema que estamos evaluando. Entonces, antes de seguir a la segunda ley de Newton, quisiera decir, como está aquí en esta fórmula, que la aceleración es proporcionalmente a la fuerza y inversamente proporcional a la masa. Y aquí podemos entrar a lo que viene siendo la segunda ley de Newton, que afirma que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa, como acabo de mencionar. Es decir, tenemos que la suma neta de la fuerza es igual a la masa por la aceleración. También tenemos aquí que la aceleración puede ser de diferentes tipos, como mencioné antes, como puede ser la gravedad. Entonces tenemos que la fuerza de la gravedad es igual a la masa por la gravedad. Entonces, otras leyes y la fuerza de fricción. Solamente había mencionado dos leyes de Newton, pero la tercera postula que si dos objetos interactúan, la fuerza que ejerce el objeto 1 sobre el objeto 2 es igual en magnitud y opuesta en dirección a la fuerza que ejerce el objeto 2 sobre el objeto 1. En simples palabras, esto es que si un objeto le aplica una fuerza a otro objeto o ser, entonces va a haber una fuerza opuesta e igual que se va a reflejar sobre la persona o el objeto que hizo la fuerza principal. Es decir, cuando uno intenta, por ejemplo, darle un golpe a una pared, la fuerza que se realiza no solamente se va hacia la pared, sino que también se recibe en el puño de la persona. Por eso, cuando uno intenta darle un ejemplo a la pared, no le puede dar con el 100% de su fuerza porque se va a hacer daño. También vamos a entrar un poco en lo que viene siendo la fuerza de la fricción. Es una fuerza, como dice aquí, que cuando un objeto está en un movimiento, ya sea sobre una superficie o un medio viscoso como el aire o agua, se crea una resistencia a ese movimiento porque el objeto interactúa con su entorno y a esta fuerza se le llama fuerza de fricción. Entonces, existen dos fuerzas de fricción, la fuerza de fricción cinética y la fuerza de fricción estática. Como vemos aquí en este pequeño diagramita, la fuerza
de fricción estática viene siendo esta, la de la izquierda, que mientras tú intentas poner un objeto en movimiento por primera vez, o sea, un objeto que está en reposo, por un momento esta fuerza de fricción supera a la fuerza de fricción cinética. Ya la fuerza de fricción cinética es cuando el objeto logra moverse y mantiene una fricción constante, como podemos ver. Entonces, para reflejar esto, coloqué un pequeño problema para ver cómo se utiliza estas fuerzas. El problema dice, un bloque de 3 kilogramos parte del reposo en lo alto de un plano inclinado de 30 grados y se desliza a una distancia de 2 metros hacia abajo por el plano en 1.5 segundos. Dice, encuentra A, la magnitud de la aceleración del bloque, B, el coeficiente de fricción cinética entre el bloque y el plano, C, la fuerza de fricción que actúa sobre el bloque, y D, la rapidez del bloque antes de deslizarse 2 metros. Primero, tenemos que visualizar cuáles son los datos que nos dieron, que es la masa, que son 3 kilogramos, la velocidad inicial, que es 0 metros por segundo, la distancia, que son 2 metros, el ángulo, 30 grados, la gravedad, que no se menciona, pero sí podemos colocarla, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y el tiempo, que es 1.5 segundos. Ahora vayamos a la solución. Para solucionar el inciso A, tenemos que calcular la distancia. Eso es muy parecido a la fórmula que comentó mi compañero anteriormente, pero en vez de ser a una X final, tenemos la distancia. Entonces, tenemos que la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ahora, ya como tenemos la mayoría de estos datos menos la aceleración, pues entonces la podemos sustituir. Como por ejemplo el tiempo es 1.5, la velocidad inicial es 0, o sea, esto se cancela, y la distancia es 2. Ya al simplificar me queda esta ecuación. Y al evaluar en A, o sea, lo separamos las variables, calculamos el valor de A y me queda que la aceleración es igual a 1.778 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, para el inciso B, que me pedía el coeficiente de fricción, usamos lo que mencioné anteriormente de la segunda ley de Newton. Ahora, ¿de dónde proviene esta fórmula? Es bastante fácil. Los componentes que se encuentran positivos son los que van en la dirección del movimiento y los que son negativos son los que van en contra de ese movimiento. Entonces tenemos esta ecuación que la suma neta en f de y es igual a n menos la masa por la gravedad por el coseno del ángulo, ya que la gravedad apunta hacia abajo, por eso es negativo. Separamos lo que viene siendo n, que es igual a la masa por la gravedad por el coseno del ángulo, sustituimos los datos y me queda que n es igual a 25.46 newton. Por último, tenemos la ecuación original que viene siendo la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción por la fuerza normal. Si separamos el coeficiente de fricción, me queda esto. Y ya, sustituyendo los valores que conseguimos, ya como tenemos esa fórmula, pero todavía no hemos encontrado la fuerza de fricción, tenemos que hacer eso primero. Entonces, con esta otra fórmula, que es muy similar a la que vimos anterior, pero en el componente X, sustituimos los valores. Tenemos que la fuerza de fricción es igual a la masa por la gravedad, por el seno del ángulo, menos la aceleración. Sustituimos ya los datos que teníamos y me queda que la fuerza de fricción es 9.366 newton. Ahora, ya como tenemos la fuerza de fricción, sí podemos introducirlo en la fórmula anterior que habíamos visto aquí. Entonces introducimos los valores y me queda que el coeficiente de fricción estática es igual a 0.3678. Ya por último, el inciso D me pide la velocidad final, que viene siendo la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Como ya tenemos estos datos, simplemente los sustituimos y me queda que la velocidad final es 2.667 metros entre segundos. Muchas gracias. Entonces, antes de pasar al siguiente capítulo, quisiera mostrar rápidamente un simulador que muestra estas fuerzas. Aquí podemos ver una persona
que tiene una caja aquí, y si aplicamos esta fuerza, vemos que después de cierta fuerza, el individuo logra mover la caja poco a poco. También podemos ver un poquito a la izquierda algunos de sus datos, como la posición. Podemos elegir, por ejemplo, una superficie de hielo que no se encuentra en la ficción, ya que ahora mismo estamos sobre una madera que, como se ve aquí abajo, tiene un coeficiente de fricción 0.3. Entonces, podemos empujar la caja nuevamente y vemos que hay un poquito de resistencia, por eso dura un poco para poder moverse. Pero si nos ponemos sobre el hielo, vemos que el movimiento es un poquito más rápido, ya que no tiene ese coeficiente de fricción. Sigamos. Ahora yo les presentaré el siguiente capítulo, capítulo 6, que es el movimiento circular y las otras aplicaciones de las leyes de Newton. Ok, tenemos que mencionar algunos conceptos que son muy importantes. Esto viene siendo el movimiento, el MCU, que viene siendo el movimiento circular uniforme, y una fuerza resistiva que definiremos ahora. Ahora, una partícula en movimiento circular uniforme tiene una aceleración centrípeta. Esta aceleración la proporciona una fuerza neta que se dirige hacia el centro de la trayectoria circular. Es decir, cuando un objeto está en un movimiento circular uniforme, este experimenta lo que viene siendo la aceleración centrípeta, una aceleración que, digamos, jala el objeto hacia el centro de ese círculo que está haciendo la trayectoria. Entonces tenemos esa fórmula que viene, que mencioné anteriormente, que es la fuerza neta, que es igual a masa por la aceleración, pero aquí hay un pequeño cambio, que viene siendo, en vez de la aceleración que normalmente vemos, sino una aceleración centrípeta, que es igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio de ese círculo que está haciendo la trayectoria. También tenemos la fuerza resistiva, que es muy importante. Se parece mucho a la fricción, pero es un poquito diferente. Dice, un objeto móvil a través de un líquido o gas experimenta una fuerza resistiva dependiente de la rapidez. Esta fuerza resistiva está en dirección opuesta a la velocidad del objeto en relación con el medio, y por lo general aumenta con la rapidez. Es decir, esta fuerza resistiva, que es igual a menos B por V, que V viene siendo la velocidad y B viene siendo las propiedades del objeto que está haciendo la trayectoria de la velocidad. Entonces, esa fuerza, como dije, se parece mucho a la fuerza de fricción, pero como dice aquí, aumenta con la rapidez. O sea, el coeficiente de fricción cinética, por ejemplo, que habíamos mencionado anteriormente, es constante, pero este va aumentando según la rapidez. También, como mencioné, el movimiento circular no uniforme, también existe el movimiento circular no uniforme, que, como dice el nombre, no es uniforme, o sea que tiene una aceleración constante. Entonces, anteriormente habíamos visto la aceleración centrípeta, pero aquí se le nombra como una aceleración radial y se le agrega lo que viene siendo una aceleración tangencial. Como dijimos, que la aceleración centrípeta jala el objeto hacia el centro, o sea, simula jalar el objeto hacia el centro. Una aceleración tangencial es una que es perpendicular a esa aceleración centrípeta y apunta hacia la dirección de la velocidad. Ahora, para poder conseguir la aceleración real de un objeto o de un ente, tenemos que sumar la aceleración radial y la aceleración tangencial. Igualmente, si hablamos de fuerza neta, tenemos que sumar la fuerza neta radial más la fuerza neta tangencial. Para demostrar esto, veamos un problema. Dice, un extremo de una cuerda está fijo y un objeto pequeño de 0.5 kilogramos se une al otro extremo, donde se balancea en una sección de un círculo vertical de 2 metros de radio, como se muestra en la figura 6.9. Cuando el ángulo Z es igual a 20, la rapidez del objeto es 8 metros sobre segundo.
Dice que queremos. En ese instante queremos encontrar la tensión de la cuerda, B, las componentes tangenciales y radial de la aceleración, y C, la aceleración total. Y al final nos hace una pregunta, que si la respuesta cambia, si el objeto se balancea hacia arriba en lugar de hacia abajo. Esto lo demostraremos un poquito ahora porque es muy interesante. Primero, como mencioné en el programa anterior, tenemos que mencionar los datos, tenemos la masa, que es 0.5 kilogramos, el radio, 2 metros, la velocidad, 8 metros sobre segundo, el ángulo, 20, y la gravedad. Ahora, empecemos por el inciso A. Aquí tenemos un pequeño cambio, que viene siendo la fuerza neta radial, que viene siendo igual a la tensión menos la masa por la gravedad por el coseno del ángulo, que también es igual a la masa por la aceleración radial. Ahora, como queremos la tensión, y ya mencioné anteriormente por qué la tensión es positiva, o sea, es positiva porque esa tensión te está jalando hacia arriba o hacia la dirección que quieres que jale. Y la gravedad te está jalando hacia abajo, por eso es negativa y lo ponemos de esa manera. Ahora, movemos mg coseno hacia el otro lado y tenemos, despejamos a t. Me queda que t es igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio más la gravedad por el coseno del ángulo. Al sustituir los datos que teníamos anteriormente, todo lo de adentro me queda como 41.29. Lo multiplico por la masa y me queda que la tensión de la cuerda es 20.6045 newton. Ahora, para el inciso B, tenemos que buscar la aceleración radial y la aceleración tangencial. La aceleración radial, como mencioné anteriormente, es la velocidad al cuadrado sobre el radio. Eso es muy simple, ya que tenemos los datos. Nos queda 32 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, para la aceleración tangencial es un poquito más complicado, que viene siendo, tenemos que despejar a la aceleración tangencial de la fórmula de la fuerza tangencial. Ya al despejar la aceleración tangencial me queda que es igual a la gravedad por el seno del ángulo, ya que las masas se cancelan, y al sustituir los datos me quedan que la aceleración tangencial es igual a 3.3516 metros por segundo al cuadrado. Ya el inciso C, como mencioné, la fórmula, esta tiene un poquito de variación, que es el teorema de Pitágoras. Ahora, ¿por qué se usa el teorema de Pitágoras? Como yo mencioné que la aceleración tangencial y la aceleración radial son perpendiculares, si queremos la aceleración de verdad, tenemos que crear un pequeño triángulo rectángulo para poder buscar la aceleración de verdad. Ya como tenemos la aceleración radial y la aceleración tangencial, lo sustituimos aquí, y después de buscar la raíz cuadrada, me da que la aceleración verdadera es de 32.174 metros por segundo al cuadrado. La última pregunta nos decía que si las magnitudes cambian, si la aceleración fuera, vamos a decir, negativa, o sea, en simples palabras. Ahora, tenemos una respuesta que dice que no, que las magnitudes no cambian. Ahora, ¿por qué pasa esto? Pues es muy simple. Como vemos aquí en este inciso anterior, la aceleración radial y la aceleración tangencial se elevan al cuadrado. Es decir, que no importa si son positivas o negativas, al final sí darán positivas, ya que al elevar al cuadrado, todo objeto negativo o todo número negativo se vuelve positivo. Y por eso no importa si es negativo o positivo al principio. Ahora pasemos al siguiente capítulo. Capítulo 7 es la energía de un sistema. Aquí entraremos sobre un tema que es muy, muy interesante, que viene siendo el trabajo. Dice, el trabajo, notado por la W, invertido sobre un sistema por un agente que ejerce una fuerza constante sobre el sistema, es el producto de la magnitud F de la fuerza, la magnitud de desplazamiento del punto de la aplicación de la fuerza y el coseno del ángulo, donde el ángulo, donde o sea, C, tita, es el ángulo entre los vectores fuerza y desplazamiento por esta fórmula. También tenemos varias fórmulas que quiero mencionar, y mencionar un nuevo tema que viene siendo el constante del resorte.
El trabajo también se puede considerar como la integral que va desde x y sub i hasta x sub f, de f de x, o sea, de la fuerza por su diferencial. ¿Por qué esta fórmula? Mira, podemos ver en esta gráfica que el trabajo no es constante y a veces no es lineal. En ciertos casos, como vemos aquí, puede ser una curva. Y para buscar la aproximación exacta del área debajo de la curva, o sea, del trabajo, tenemos que usar la integral. Ahora, hablemos de la constante del resorte. El resorte ya sabemos que es un tipo de material que tiene la propiedad de poder comprimirse y descomprimirse. Se va por esta fórmula que viene siendo la fuerza del resorte es igual a menos K, que es la constante del resorte, o sea, qué tan rígido es, por X, que viene siendo la distancia de compresión. Para ver esto de mejor manera, vamos a ver este problema que dice, un bloque de 2 kilogramos se desliza sobre una superficie horizontal sin fricción, con una rapidez de 3 metros sobre segundo. El bloque choca contra un resorte horizontal ideal y lo comprime antes de detenerse momentáneamente. Si la constante de fuerza del resorte es K es igual a 450 newtons sobre metro, ¿cuál es la compresión máxima del resorte? Tenemos los datos, que viene siendo la masa, que es 2 kilogramos, la velocidad final, que es igual a 0 metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque ya después de comprimirse, en la compresión máxima del resorte, la velocidad es 0, porque no puede alcanzar una compresión más. O sea, acabamos de decir que o sea, no puede llegar más. Por eso la velocidad es 0 en ese momento. Pero tenemos que la velocidad inicial es 3 metros sobre segundo. Y la constante de resorte es 450 newtons sobre metros. Ahora, para la solución, usaremos varias formulitas. Por ejemplo, tenemos que la energía inicial es equivalente a la energía final. Ahora, ¿qué significa esto? Que la energía cinética inicial más la energía potencial gravitacional inicial es igual a la energía cinética final más la energía potencial gravitacional final. Ahora, ¿qué pasa aquí? Como vimos anteriormente, este se desliza sobre una superficie horizontal sin fricción, con una rapidez. Dice que el bloque choca contra un resorte horizontal ideal y lo comprime antes de detenerse momentáneamente. Detenerse momentáneamente. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí hay varias propiedades que se van a cancelar. Por ejemplo, la energía cinética final se vuelve cero. ¿Por qué? Porque acaba de decir que la velocidad final es igual a cero. O sea, se cancela. Porque tenemos esta formulita, ¿no? ¿Verdad? Y la energía potencial gravitacional final también se vuelve cero. Entonces, perdón, la energía potencial inicial es igual a cero, ya que está en una posición de compresión que no tiene una altura, es decir, se cancela. Y nos queda que la energía cinética inicial es igual a la energía potencial gravitacional final, o sea, como está aquí. Ya como lo que queremos es la X max, separamos X, o sea, despejamos X, nos queda que X es la raíz cuadrada de la masa por la velocidad inicial al cuadrado entre la constante de resorte. Como tenemos estos datos, los sustituimos y nos queda que la compresión máxima es igual a 0.20 metros. Perfecto. Ahora, como ya quedó ese tema claro, pasemos al penúltimo capítulo, que viene siendo la conservación de energía. Ese es un tema muy interesante. Primero, antes de empezar el tema, tenemos que definir un concepto muy importante. El sistema aislado. ¿Qué es un sistema aislado? Pues muy simple. Un sistema no, bueno, tenemos varias definiciones. Tenemos sistema aislado y sistema no aislado. En este caso, la definición es un sistema no aislado primero.
Dice, un sistema no aislado es uno para el que la energía cruza la frontera del sistema. Un sistema aislado es uno para el que la energía no cruza la frontera del sistema. ¿Qué quiere decir esto? Aquí tenemos una definición más detallada. Dice, si un sistema es aislado y si los objetos dentro del sistema no actúan fuerzas no conservativas, la energía mecánica total del sistema es constante. Es decir, que la energía del sistema aislado se conserva, mientras que la del no aislado no se conserva. En ese caso, que no se conserva no es que se pierde, sino que se traslada. Esa fórmula la habíamos visto anteriormente. Ahora, hablemos de otras fuerzas y otras energías que se mencionan en este capítulo. Aquí viene siendo la energía mecánica. La energía mecánica viene siendo, o sea, la sumatoria de la energía mecánica viene siendo la sumatoria de la energía cinética más la sumatoria de la energía potencial gravitacional, que al mismo tiempo es igual a la fuerza de fricción por la distancia. O sea, dice que si una fuerza de fricción actúa dentro de un sistema aislado, la energía mecánica del sistema se reduce y la ecuación apropiada por aplicar es la que mencionamos anteriormente. Otra nueva definición viene siendo la potencia instantánea. P se define como la proporción de transferencia de energía en el tiempo, que viene siendo la derivada de la energía mecánica con respecto al tiempo. Para ver esto mejor, veamos un problema. Dice, un motor eléctrico tira de una caja de 50 kilogramos sobre una superficie horizontal. El motor aplica una fuerza constante de 200 newton hacia la derecha. La fuerza de fricción cinética entre la caja y el piso es de 50 newtons. Si la caja parte de reposo, calcula lo siguiente para un intervalo de tiempo de 4 segundos. Entonces, tenemos los datos, que es la masa de 50 kilogramos, la fuerza de 200 newton, la fuerza de fricción y el tiempo. Ahora nos piden la aceleración y la distancia. Primero calculamos la fuerza neta, que es sumando, restando las fuerzas que nos dieron anteriormente, o sea, 200 newton de la fuerza constante del motor y de 50, o sea, nos queda 150. Despejamos la aceleración de la fórmula de la segunda ley de Newton, nos queda que la aceleración es igual a la fuerza neta entre la masa. Al sustituir las variables, nos quedan que la aceleración es igual a 3 metros sobre segundo al cuadrado. Después de usar una fórmula que anteriormente mencionamos, la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ya tenemos la aceleración y el tiempo como un dato. Y nos queda que la distancia es 24 metros. Bueno, antes de seguir el tema, este es un tema muy interesante, ya que nos habla de muchos temas, o sea, nos habla de una conexión de potencia y de ciertos elementos que son muy importantes en la física. Ahora pasemos hacia el último capítulo. Capítulo 9, cantidad de movimientos lineales y colisión. En este tema, que es el último que se vive en clases, se habla de la cantidad de movimiento. ¿Qué es la cantidad de movimiento? Pues es bastante simple. La cantidad de movimiento lineal de una partícula o un objeto que se modela como una partícula de masa m que se mueve con una velocidad v se define como el producto de la masa y la velocidad de la partícula. O sea, que la cantidad de movimiento es simplemente la masa por la velocidad. Y es una cantidad vectorial, que se denota por esa flechita que se ve ahí. Otro nuevo concepto es el impulso. Dice, el impulso que se imparte a una partícula mediante una fuerza neta, F, es igual a la integral en el tiempo de la fuerza, es decir, el área bajo la curva. Tenemos que es la integral que va desde T sub I hasta T sub F.
de la sumatoria de fuerzas por el diferencial del tiempo, como mencionamos anteriormente. También otros nuevos conceptos que son muy importantes es el concepto de una colisión elástica, inelástica y perfectamente inelástica. Dice, en una colisión inelástica no se conserva la energía cinética total del sistema de partículas en colisión. Por otro lado, en una colisión perfectamente inelástica, las partículas en colisión quedan unidas después de la colisión. Y en una colisión elástica se conserva la energía cinética del sistema. Otro nuevo concepto es lo que viene siendo el centro de masa. Como dice el nombre, el vector de posición del centro de masa de un sistema de partículas se define con esta fórmula. El centro de masa es igual a 1 sobre m por la sumatoria de I de la masa sub I por R sub I, donde m mayúscula es igual a la sumatoria que va desde I hasta multiplicado por la masa sub I, que es la masa total del sistema, y R sub I es el vector de posición de la iésima partícula, es decir, que se puede usar con cuantas constantes uno desee. Para demostrar algunos conceptos, tenemos un problemita aquí, que dice, un lanzador tira una pelota de béisbol 0.15 kilogramos hacia el bateador a una velocidad de 40 metros sobre segundos. El bateador conecta la pelota y esta sale disparada exactamente en la dirección opuesta a una velocidad de 50 metros sobre segundo. Si el tiempo de contacto entre el bate y la pelota es de apenas 0.002 segundos, calcula 1. El cambio en la cantidad del movimiento, el impulso que recibe la pelota. Y 2. La fuerza media que el bate ejerce sobre la pelota durante el golpe. Los datos que tenemos es la masa es igual a 0.15 kilogramos de la pelota, como vemos en esta imagen. La velocidad inicial es de 40 metros sobre segundo, la velocidad final es de 50 metros sobre segundo y el tiempo es 0.002 segundos. Para la solución primero hay que usar esta formulita que me dice que J es igual a la masa por la velocidad final menos la masa por la velocidad inicial. Esta J viene siendo la cantidad de energía y como dice aquí, es el cambio en la cantidad del movimiento, o sea, el impulso que recibe la pelota. Como tenemos los datos, simplemente sustituimos los valores de la masa y la velocidad final e inicial y nos queda que es igual a 13.5 kilogramos por metros sobre segundo. Ahora, por último, como dice aquí, que queremos buscar la fuerza media que el bate ejerce sobre la pelota, tenemos que la fuerza es igual a la cantidad de movimiento entre delta T, o sea, el tiempo que transcurrió. Sustituimos los valores, 13.5 dividido entre 0.002 y nos queda que la fuerza media es igual a 6.750 newton. Entonces, ya para concluir esto y concluir ya toda la exposición, esta ha sido una exposición sobre los capítulos 1 al 9, donde vimos varios temas como vectores, cantidad de movimiento, fuerza, masa por la aceleración, o sea, las leyes de Newton, vectores en planos 2D, fuerza de fricción, etcétera. O sea, vimos muchos componentes que resumen lo que vimos en clase. Esos temas son muy importantes porque en el momento de tú tener que realizar esos problemas, necesitas tener no solamente las fórmulas, sino poder entender realmente cómo es que las propiedades de los objetos se relacionan entre sí para tú poder hacer esa conexión. Entonces, ya para concluir, mi compañero y yo le decimos muchas gracias. Y Muchísimas adiós. gracias. Bye. Bye.